El Señor Jesús ya ha sido arrestado y ha iniciado una serie de procesos de juicio, los cuales se han iniciado primeramente con los juicios religiosos por parte de los judíos. Luego de que termine ese proceso con ellos, va a ser juzgado de manera civil, ya no de manera religiosa. Va a ser el imperio, Roma, a través de su gobernador Poncio Pilato, que va a ser uno de los dos que lo va a juzgar. Ahora que el Señor ha sido llevado primero ante Anás, el ex sacerdote, ha sido llevado luego donde Caifás, que es el legítimo sumo sacerdote en ese momento. Entre esos dos juicios, Pedro ya lo ha negado 2 veces. Ahora, Jesús se halla ante Caifás y el Sanedrín judío, el concilio. Y en esta oportunidad, el concilio anda buscando testigos falsos con el fin de poder justificar la condena a muerte del Señor Jesús. Empecemos leyendo Mateo capítulo 26, verso 59, donde dice: y los principales sacerdotes y todos los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. El concilio comenzó a buscar testimonios mediante los cuales pudieran establecer un veredicto que ya habían alcanzado. Y ese veredicto era condenar al Señor a muerte. Al no poder encontrar un testimonio legítimo, valedero, nos dice aquí en el verso 59 que entonces empezaron a buscar falsos testimonios. Evidentemente, no buscaban la verdad ni la justicia. Y eso, al buscar falso testimonio, era una flagrante violación de la ley de Moisés. A través de Moisés, Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 19, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Evidentemente, el concilio judío no estaban interesados en la verdad ni en practicar la justicia. Lo único que deseaban era conseguir algún pretexto que excusara el asesinato que ellos se proponían: matar al Señor. Pero esos testigos falsos
que ellos buscaban y que finalmente los encontraron, no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos, ni dar ninguna causa justa para condenar al Señor. Marcos nos dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Qué tristeza. Creían que habían hallado a los testigos que necesitaban, pero como eran falsos, entre ellos mismos se contradecían. Ahora, continuando la lectura en Mateo 26, dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Dado que la ley de Moisés requería que la condena capital, la pena capital, se basara en el testimonio de dos o tres testigos. Recordemos, Deuteronomio 17:6 decía, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Finalmente, vinieron dos testigos falsos que afirmaban que Jesús se había jactado de su capacidad para destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Continuamos, mire lo que nos dice el pasaje. Mateo capítulo 26, verso 61. Estos dos testigos falsos dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Lo que ellos presentaron como prueba era una versión distorsionada de lo que el Señor había dicho y que está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 2. Leamos, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús se refirió no al templo literal, al templo de Herodes, como dice ahí la narración. Se tomó 46 años para edificarlo. El Señor no se refería al templo que había sido remodelado, embellecido por Herodes y que sería destruido en el año 70 por los romanos, sino que se refería a su cuerpo, a su resurrección de entre los muertos. Jesús se refirió al templo de su cuerpo que sería destruido y luego resucitado al tercer día. Después de esto, Caifás, el sumo sacerdote, el legítimo, recuerden que Caifás es yerno de Anás, el ex sumo sacerdote. Caifás intenta entonces, con una serie de preguntas que le hace al Señor, buscar que él se incrimine a sí mismo. Dice Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Ahora, ¿cuál era el testimonio que estaban presentando estos falsos testigos? Pues que el Señor había dicho que iba a destruir el templo de Herodes, el cual había tardado más de 40 años en reconstruirse, y que él lo volvería a levantar en 3 días. Usted mira, ¿qué testifican estos contra ti? Di algo. No respondes nada, porque cualquier amenaza de destruir el templo literal en Jerusalén enfurecería a los judíos. Por eso Caifás, desesperado, le pidió a Jesús que respondiera a los cargos con la esperanza de que se incriminara a sí mismo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Algo interesante hay aquí en este versículo 63, y es que, como el Señor Jesús guardó silencio porque no se había presentado ninguna evidencia digna de respuesta, entonces Caifás lo puso bajo juramento. Le dijo: te conjuro por el Dios viviente. La palabra conjurar viene de este término griego, que significa hacer jurar, poner bajo la obligación de juramento. Y el Señor aceptó estar bajo juramento. El Señor no se negó a jurar. Tristemente, muchas personas malinterpretan cuando el Señor enseñó que no juzguéis para que no seáis juzgados. Aún hermanos en Cristo ven muy polémico la cuestión del jurar, porque no entienden lo que el Señor enseña. Pero aquí vemos al Señor siendo puesto bajo la obligación de juramento. Y lo aceptó. No dijo: no, yo no puedo jurar, ¿qué tal? Él aceptó estar bajo juramento. Y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: sí, Señor, tú lo has dicho. Yo soy. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús rompió su silencio con absoluta claridad. Verso Mateo 26:64, Jesús dijo: tú lo has dicho. En otras palabras, sí, efectivamente. Y luego procedió a explicar que ser prisionero de ellos podría parecer contradecir su afirmación, pero llegaría un momento en que lo verían manifestado como el Mesías. Y en este versículo, Jesús les dice que fue lo que más tarde va a producir una reacción violentísima de Caifás, el sumo sacerdote. Jesús le dijo: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esto es paralelo a lo que el Señor ya había dicho en otros lugares. Veréis al Hijo del Hombre y viniendo en las nubes del cielo. En Mateo 16, mire, estamos retrocediendo 10 capítulos de donde nos hallamos en este momento. En Mateo 16 el Señor había dicho: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Hay algunos de ustedes que me están escuchando, les dice el Señor, no se van a morir. No se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es lo mismo que le dijo a Caifás.
cuando estaba ya ante el Sanedrín judío, él le dijo a Caifás: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Lo mismo que había dicho en Mateo capítulo 16 a una audiencia a la cual le había declarado: de ustedes que me escuchan, Mateo 16, algunos no se van a morir hasta después que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso fue en el primer siglo. Ahora, si él no vino en el primer siglo, haciendo referencia al juicio sobre Jerusalén, entonces todavía hay judíos vivos con más de 2000 años de existencia. Volviendo al texto de Mateo 26, 64, el Señor también dijo: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes me van a ver sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando habló de la destrucción de Jerusalén, de la cual estudiamos durante varios días en lecciones pasadas. Recordemos el pasaje de Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué va a suceder? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que le dijo a Caifás en Mateo capítulo 26. Con esta respuesta, Jesús confirmó que la profecía se aplicaba a él, de que sería resucitado para sentarse a la diestra de Dios, donde gobernaría a sus enemigos con vara de hierro. La profecía, dada 1000 años antes, en el Salmo 110, decía: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jesús afirmó que la profecía del Salmo 110 se aplicaba a él. Por eso, la tremenda reacción que produjo en el sumo sacerdote Caifás, de lo cual vamos a leer en un instante. Hay aquí una declaración en Mateo 26:64 que dice que él iba a venir en las nubes del cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso fue lo que dijo en Mateo 24. Eso fue lo que le dijo a Caifás. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa viniendo en las nubes del cielo? Normalmente, nosotros ya estamos preprogramados debido a tanta doctrina sectaria que habla sobre el tema, y estamos esperando que el Señor venga en las nubes, en una nube literal. Pero venir en las nubes era un lenguaje utilizado en el Antiguo Testamento, en donde se nos muestra a nosotros cuál es el significado, si le prestamos atención a lo que decía el Antiguo Testamento, de venir en las nubes del cielo. Vamos a entender entonces a qué se refería nuestro Señor Jesús. Si a una venida literal de Él cabalgando en las nubes, o eso simbolizaba o representaba algo.
Vamos a leer dos casos bíblicos. Para eso es necesario ir al Antiguo Testamento. Si ignoramos el Antiguo Testamento, entonces preparémonos para irnos hacia la conclusión equivocada. En Isaías 19, Dios declara una profecía contra Egipto, contra Faraón. Una profecía que se va a cumplir a través de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero leamos el pasaje que dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. ¿Qué iba a hacer Jehová? Se iba a montar en una ligera nube y entraría en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Pues vemos a Jehová montado en una ligera nube y entra en Egipto. Ahora, la nube es símbolo del ejército de Nabucodonosor. No es que Jehová en el Antiguo Testamento literalmente se hubiese montado en una nube y entró en Egipto. No, es un lenguaje apocalíptico, un lenguaje simbólico que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Los judíos lo entendían muy bien. Pero sigamos la lectura. Ahora, esta profecía sobre Egipto fue cumplida en el siglo VI antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, Dios, Jehová, se montó en una nube y entró en Egipto. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregará a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ese señor duro, ese rey violento que se enseñorearía de los egipcios, sería Nabucodonosor. Es más, leamos lo que así nos lo dice Jeremías en el capítulo 4. Pero una corrección antes de eso. Jeremías 4, ya vimos en el caso anterior que es una profecía sobre Egipto. Jeremías 4 es una profecía sobre Judá. Recuerden que el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Y a través del profeta Jeremías, Dios habló de un juicio, de un castigo que traería sobre el reino del sur, el reino de Judá. Jeremías 4 dice: anuncia en Judá y proclama en Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Y decir: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Verso 13. He aquí que subirá como nube. Dios subiría como nube y vendría sobre Judá, el reino del sur. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Era lo que le iba a ocurrir a Judá. Iba a ser llevada a la cautividad después de que Nabucodonosor viniera con su ejército, o que Jehová subiera como nube sobre Judá, representado en Nabucodonosor y su ejército. Y en Segunda de Reyes 24 nos dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim, miren la nube en la cual Dios se montó, tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos, los profetas. Esa nube fueron todos estos ejércitos de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas al servicio de Nabucodonosor. No es que él se hubiera montado literalmente en una nube. Entonces, cuando nosotros leemos que el Señor le dice a Caifás, que lo vería él viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, no es que el Señor Jesús fuese a venir literalmente en una nube, sino que la nube en la cual él vendría sería el ejército romano, instrumento que utilizaría para juzgar a Israel, y Jerusalén sería destruida. Y sabemos que todo esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Mateo 24, en donde el Señor habló de venir el Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria, él mismo dijo que eso iba a ocurrir en esa generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús dijo eso, entonces, ¿cuál fue la reacción del sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Caifás se rasga la ropa como si estuviera abrumado por el dolor. Pero la verdad es que interiormente debía estar regocijándose. Finalmente, había querido lo que quería: una acusación de blasfemia. Es culpable de muerte. Jesús había reclamado para sí atributos que pertenecían solo a Dios. ¿Qué os parece?, dijo Caifás a toda la audiencia, al concilio, a los que estaban allá reunidos. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Cuando Caifás preguntó al concilio: ¿qué pensáis ahora?, ellos respondieron y dijeron: es culpable de muerte. La afirmación de Jesús de ser el Mesías no era blasfemia, pero la afirmación de ser el Hijo de Dios, la afirmación de ser divino, era para ellos una afirmación digna de muerte. Aunque fue un error de la verdad, creen ellos que tienen una acusación contra Jesús que justifica su muerte. Jesús entonces es maltratado. Recuerda que Jesús había dicho: veréis al Hijo del Hombre. Caifás le había preguntado si él era el Hijo de Dios, y Jesús le dijo: sí, Señor, yo lo soy. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En eso consistió su blasfemia. Entonces, proceden a maltratarlo. Marcos 14 nos dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Si nosotros armonizáramos los otros relatos de este juicio,
Esos relatos revelan que 4 veces diferentes se burlaron de Jesús durante su juicio y su crucifixión. En este juicio se burlaron de él. Los siervos de Herodes, que vamos a ver en un ratito, o en un ratito no, en la próxima lección, también se burlaron de él y lo maltrataron. Los soldados de Pilato casi lo matan. Y en la cruz también se burlaron de nuestro Señor. Los hombres muchas veces se dejan convertir en demonios cuando la envidia, los prejuicios, la malicia y la venganza gobiernan sus corazones. Lucas 22 dice, y decían otras muchas cosas injuriando. Mateo y Marcos ubican esta burla después del juicio ante Caifás y el concilio. Por lo que tal vez los soldados en ambos lugares insultaron a Jesús, escupiéndolo y golpeándolo con sus manos. Mientras esto está ocurriendo, hermanos, Pedro lo vuelve a negar. Esta va a ser la tercera negación de Pedro.